Listo, doctora Ruby. Creo que es que me iba a presentar la doctora Ruby, pero creo que tiene problemas con conexión a internet o está activando el audio. Sí, bueno. Voy a iniciar para no atrasar un poquito esto, que no se preocupe la doctora, permítanme. Y voy a compartirles la pantalla, este, para poder iniciar esta presentación. Bueno, mi nombre es Carla Ruiz, soy maestra básicamente de asignatura de la facultad. Me dice la doctora que espere un poquito. A ver. Ok. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta conferencia que se titula Libros didácticos digitales, presentada por la maestra Carla Karina Ruiz Mendoza, quien es actualmente profesora de algunas de las licenciaturas de aquí de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Antes de que la maestra Carla inicie su conferencia, les compartiré algunos datos sobre ella. Ella es licenciada en docencia en lengua y literatura por la Universidad Autónoma de Baja California y es egresada de la maestría en historia de esta misma universidad. Además, tiene otra maestría sobre tecnología y redes sociales. También cuenta con un diplomado en tecnología educativa y cursos sobre multimedia. Y sus intereses están centrados en los temas sobre teoría de la historia, historia de Tijuana y la transversalidad con el área educativa. Asimismo, desarrolla contenido. Actualmente revisa la experiencia del usuario y el control de calidad en, en la empresa educativa AMCO. Eh, el programa se llama Learning Management Systems. Y bueno, esto es un poco sobre la maestra Carla Karina. Esperamos que disfruten de esta conferencia.
Adelante, Carla. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya mencionaba la doctora Ruby, pues esta es una plática, una charla, casi no me gusta llamarlas conferencias, pero es una charla sobre libros digitales didácticos, esperando que podamos obtener o trascender un poquito, ¿no? en estos temas. Tal vez a algunas personas les suene muy común que ya hayan revisado estas temáticas, pero bueno, uno de los inicios sobre esta charla pues gira en torno a la pandemia, lo que nos ha hecho la pandemia por esta enfermedad COVID-19, lo cual ha provocado pues diversas crisis, ¿no? Todavía no sabemos cuál sería la situación en Latinoamérica del todo. Tenemos una idea de la crisis que se viene, pero por otro lado, antier, Apple estaba presentando sus últimos modelos de computadoras, de MacBooks Pro, muy interesante, con sus núcleos, ¿no? Que están desarrollando, que ya no tienen nada que ver con el desarrollo de tecnología Intel. Han estado presentando diversos avances tecnológicos y al mismo tiempo vemos, por otra parte, por otro lado, la escasez de microchips en el área de automóviles, en el área de electrodomésticos, y esto se vuelve pues algo muy intenso, muy interesante de inspeccionar, sobre todo que estas nuevas computadoras, por ejemplo, que ha lanzado Apple, tiene que ver con el desarrollo de contenido multimedia. Y curiosamente, ese es el tipo de información, ¿no? Que nos vamos a topar ahorita de contenido multimedia, que tiene que ver con los libros y la difusión de los libros, el interés por los libros, cómo podemos crear libros digitales, qué tiene que ver esto de publicar y ser famoso a través de un libro, ser un youtuber y publicar un libro, qué tiene de sentido, ¿no? Este tipo de anécdotas de la internet. Hoy en día, como podemos observar, pues estamos conectados a través de unas computadoras, viéndonos o viéndome, viendo la pantalla. Y en este caso, pues entendemos que hay un grave problema que todavía no podemos o no alcanzamos a dimensionar. Y bueno, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para 2020 ya estaba representando o diciendo que había más de 1.200 millones de estudiantes en todos los niveles de enseñanza educativos con graves problemas de adaptación en torno a la pandemia. Y una de las cosas que se empezaron a circular, sobre todo, para atender las clases de secundaria a nivel universitario y posgrado, bueno, el posgrado ya era más común, pero son los llamados PDFs, ¿no? Los PDFs que ni siquiera son EPUBs, ahorita vamos a hablar de todos estos significaciones para quienes no estén muy como entrometidos en esta área digital del libro. Y estos PDFs pues fueron básicamente la herramienta de las personas, ¿no? En este año 2020-2021. Y bueno, luego también la CEPAL informa, entre otras cosas, que esta situación agravió la visibilidad, ¿no? Que es muy interesante escuchar esa parte conceptual de cómo agraviar la visibilidad de la pobreza. Y bueno, esta visibilidad se torna en el acceso a la tecnología. Es bien curioso que en el 2020 y 2021 nos hemos dedicado, por ejemplo, en mi caso como profesora y como creadora de contenido educativo digital y bueno, de ideas y demás, cómo nos ha tocado pensar en cómo integrar estas tecnologías, cómo darles muchas actividades, muchas estrategias didácticas, en establecer todo este panorama de más de 1.000 tipos de recursos, ¿no? Educativos en línea, llámese Kahoot, llámese Blackboard, llámese Moodle, llámese EducaPlay, llámese todas estas aplicaciones y herramientas que no todas las conocen, pero sí se enfocó en el desarrollo de estrategias didácticas digitales. Y el libro, que pudo haber sido una gran forma de sobrellevar la pandemia,
no figuró tanto, ¿no? Y bueno, para entender un poco esta situación rara y educacional, debemos de pensar en lo que hizo el gobierno de nuestro país. En México, lo que declaró el gobierno fue una educación remota de emergencia, y eso fue algo bien complejo de entender para los profesores, pero se reduce a algo muy simple y cruel. Es un hazlo como puedas. Educación remota de emergencia que propuso la Secretaría de Educación Pública mexicana fue un hazlo como puedas, con lo que tengas, e implementó pues una serie de herramientas tecnológicas como radio, televisión e internet para poder llegar a la mayor cantidad de usuarios. Y este hazle como puedas nos dejó un poco atónitos, revueltos, sin estructura, ¿no? Dentro de todo eso, pues hubo mucha información, estas estructuras sobre radio, televisión, casi no, como que no nos daba abasto, teníamos que estudiar si pertenecíamos a una escuela pública de determinado contexto en la República Mexicana, pues teníamos que actuar con libro, yendo a dejar quizás el libro o el cuadernillo a la casa del alumno, volviendo a ir, y vimos los llamados héroes y heroínas de esta pandemia, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hablar y criticar, pero básicamente es eso lo que fue, se llamó y se llama educación remota de emergencia, justo en el clavo, no hay más, ¿no? Es un hazle como puedas, no está mal ni está bien, es una forma de atravesar una situación irregular. No voy a adentrar más en ello, pero lo interesante fue la actuación de los profesores con los PDFs, nosotros los profesores con tratando de activar el aula con cualquier tipo de medio visual, que sería un video, un audio. Salieron en esta pandemia muchas cosas como podcasts, muchos youtubers pseudofilósofos, salió una gran cantidad de cosas, ¿no? Y con ello también unas situaciones que son de notar en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma de Baja California, que es los alumnos de nuestra universidad seguían trabajando a pesar de la pandemia, ¿no? Seguían tratando de conseguir reforzar su vida a través del trabajo, sobrevivir más que vivir, que es un gran punto de debate, qué es sobrevivir y qué es vivir, tratando de sobrevivir a la pandemia. Y bueno, todo eso es parte de un contexto. Y voy a mencionar un sinnúmero de herramientas, pero aún así esa parte crítica que no lo debemos de dejar, ¿no? Si tengo algún problema de... Bueno, gracias. Y bueno, en esta parte nosotros podemos ver un recorrido muy intenso sobre la integración de la tecnología en la educación. Antes de la pandemia, ya la CEPAL y entre otras instituciones y organizaciones ya estaban marcando una necesidad sobre esta área. Y desde el 2007 al 2009 más o menos, ya había una intención sobre la educación totalmente digitalizada. Porque bueno, les hablé de la educación remota de emergencia, ¿no? Pero no es lo mismo la educación digital a la educación híbrida o B-learning, o a la educación M-learning con celulares, mobile learning. No es lo mismo la educación a distancia, que cuando decimos educación a distancia es cuando el profesor le lleva el material al alumno, regresa a su casa y vuelve a ir otro día a ver cómo le fue con ese documento, con ese material que le dejó. Son diferentes visiones de educación. Y por ende, es imposible pedirles en la actualidad, tanto al alumno como al profesor, o seguirles insistiendo, que se opte por una educación totalmente digital cuando no es la modalidad que solicitaron, ¿no? Que no están preparados psicológicamente para ellos, ni cognitivamente. Entonces, desde el 2009-2007 ya se estaba introduciendo algo que se llamó pizarra digital interactiva. No sé si a alguno de ustedes les tocó por ahí ver la pizarra muy bonita
allí en la secundaria, en la preparatoria, pero que el profesor no lo podía usar, no lo sabía usar, o bien que no servían las conexiones porque llovió y todo se desconectó, ya no sirvió, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con los malos funcionamientos, mala planificación, estructuración y pues la obviedad que tiene que ver con los servicios a las escuelas públicas. Ahora, en cuanto a las secundarias, primarias, preescolar y universidades privadas, la educación es otra, es completamente distinta. En el área en la que yo me encuentro trabajando es en el área privada, y en el área privada la visión que se tiene hoy en día es una escuela no 2.0, es una escuela 5.0, es una visión más allá de la 2.0. Entonces vemos como un movimiento muy interesante del uso de la tecnología tan distanciada uno de otras. En ciertas editoriales como Santillana, SM, Pearson, entre otras, ya habían utilizado PDFs o libros enriquecidos, así se les llama, libros enriquecidos, donde el alumno podía hacer actividades en el mismo iPad, ¿no? Imagínense eso, utilizarlo en la universidad, que hagan su ejercicio, en el iPad, lean, marcan, envían su ejercicio, le dan a enviar y listo. Bueno, esa tecnología ya más o menos funcionando entre 2015 en adelante, ¿no? Que fue cuando las editoriales comenzaron a hacer asociaciones más bien tecnológicas y con vistas a la venta de la tecnología, más que a la vista del desarrollo educativo, sino más bien el desarrollo tecnológico en las aulas y en los alumnos. Entonces, con el llamada Escuela 2.0, integrando la pizarra digital educativa y también integrando otros aspectos que son la formación, por ejemplo, la formación, estabilidad y motivación del profesorado, el tipo de metodología que se iba a emplear, la implicación del centro educativo, la integración de las actuaciones del plan del centro educativo y del currículo, apoyo y asesoramiento didáctico y la adecuación y adaptación de las TICs a cada realidad. Y eso es algo muy interesante porque hablamos de 12 años, ¿no? Estamos a 2021, 2009, hablamos de unos 11, 12 años de esta propuesta. Y esta propuesta pues se siguió desarrollando, cosa que en México no la tenemos muy clara, lo sé porque es mi área de investigación. Y por ejemplo, el IPN o el Instituto Politécnico Nacional sobre todo por la cuarta transformación en nuestro actual gobierno, pues todo se llevó a la llamada educación en el ámbito educativo, pero ya pasamos por la educación 1.0, 2.0, 3.0 y ahora, según esta definición, vamos a la educación 4.0. La educación 4.0 se refiere a la autodirección de trabajo en equipo y a la autoevaluación y el aprendizaje basado en proyectos. Hoy en día se pretende seguir trabajando en proyectos, pero es muy difícil, sobre todo debido a la formación del docente, ¿no? Hay muchas cosas que podemos visualizar desde aquí, la formación docente, la captación de lectura del usuario, que en este caso es el alumno, y que tal vez ni siquiera hemos entendido que hemos pasado de la educación 1.0 a la 4.0, ¿no? Creo que muchas escuelas hoy en día siguen encontrándose en la educación 1.0, que es la enseñanza en una sola dirección. Quizás en la 2.0 la enseñanza bidireccional cuando trabajan por pares y algunas otras estimulan el elemento por competencias. En la UABC estamos entre comillas, no voy a ahondar en eso, pero estamos en la educación 3.0 debido a que nuestro enfoque modelo educativo no es por proyecto, aunque sí lo hacemos, es por competencia, ¿no? O sea, el modelo educativo. Y para que cambie muchos de los cimientos cognitivos del docente acerca del alumno y del proceso educativo, pues habría que cambiar o más bien actualizar el modelo educativo. Entonces,
en esa situación de tecnología estamos. Nos van a decir, bueno, sí, y los libros digitales, ahí voy. Dentro de esto, nosotros podemos encontrar, como ya les había dicho, la educación B-Learning, que es la educación híbrida, va a ser la nueva educación del día de hoy, por eso lo pongo ahí, y para que tenga sentido todo esto de los libros y de cómo utilizarlos. Lo que vamos a hacer en esta charla es tratar de proponer más que de escribir, ¿no? Entonces, el B-Learning sería otra de las herramientas de hoy en día de la educación, que es el modelo híbrido, donde podemos tener charlas en línea, pero al mismo tiempo podemos llevar este tipo de conferencias al modo presencial, como ya lo estamos haciendo o ya se está haciendo dentro de la Facultad de Humanidades, ¿no? Que algunas charlas se están grabando y transmitiendo al mismo tiempo. Entonces eso es lo interesante de la evolución y de lo que estamos entendiendo por evolución. No es que no se haya hecho antes, sino que ahora, ya después de un año y medio de estar en línea, ya el usuario se acostumbró a entrar a Zoom, a entrar a Meet, a entrar a alguna clase a través del celular, ¿no? Que es la tecnología M-Learning, el aprendizaje móvil, pero sin una estructura en general, solo tratando de utilizar lo que podemos, y eso es lo que hace la fragmentación educativa, ¿no? La fragmentación cognitiva sobre la educación y los procesos educativos. Ahí es donde nos estamos perdiendo en ese mar de cosas. Por otro lado, una encuesta reciente que se hizo dentro de la editorial donde elaboro, encontramos que las escuelas quieren renunciar a lo digital, y sobre todo se da en colegios que eh, tienden a tener como estructuras muy arraigadas, sobre todo de la educación 2.0 o 1.0, que es el bidireccional o el yo soy el centro de atención y ustedes reciben, ¿no? Entonces está un poco raro esa definición ahorita, pero bueno. Y sobre todo se encuentran estas escuelas que son de eclesiásticas, ¿no? Que tiene que ver con que la dirección o el corte educativo sea católica o sea cristiana o tenga otro tipo de tendencias sobre creencias religiosas. Esas escuelas son las que están tendiendo a no aceptar, en definitiva, la tecnología y más bien proceder al libro otra vez físico y a materiales físicos. Entonces tenemos dos escenarios bien interesantes, que es o nos volvemos, hay personas que se van a volver totalmente digitales, personas híbridas que les va a gustar ambas opciones y personas que ya de plano no van a desear ver nunca más la tecnología, ¿no? Eso también tiene que ver con las generaciones, pero también con un proceso cognitivo de cada persona. Es muy individual y es una situación personal. Y bueno, entonces hablamos de una educación, que la educación 4.0 pues va a ser algo muy difícil, sigue siendo muy difícil el aprendizaje basado en proyectos, se trata de lograr, pero para ello falta todavía afinar muchos elementos. Una de las formas del aprendizaje basado en proyectos es utilizar correctamente algo que llamamos Google for Education. Lo voy a poner aquí porque creo que es una de las, digamos, aciertos que hizo Google sobre las herramientas educativas. Creo que, y si no me equivoco, no me recuerdo, desde el 2010, ¿no? Que han ido impulsándolo, y sobre todo que las editoriales privadas ya se habían tomado el permiso de utilizar estas herramientas como herramientas básicas. En esta página de Google for Education ustedes pueden hacer su certificación de educadores Google. Aquí están, ¿no? Las capacitaciones, recursos educativos, productos, etcétera. Les conviene bastante buscar esta parte de, sobre todo los que están estudiando docencia, los que no también, pero que en algún momento van a dar clases. Es bien importante porque se pueden certificar y empezar a dar clases también en línea en otros países, ¿no? Busquen la certificación de Google for Education,
la capacitación es gratuita, pero la certificación no. Cuesta, ahorita no recuerdo muy bien, pero va alrededor de los $20. Y el punto de Google va orientado a proyectos y por ende hicieron más intuitivas tanto Meet como Google Docs, como Google Slides, como Google Forms. Antes Google Formularios no tenía la opción de examen. En la pandemia ya lo estaban activando y en la pandemia fue el detonador de activar muchos recursos educativos. Y justamente hoy en la mañana estábamos comentando que hubo una exageración en el desarrollo de tecnología educativa, tanto que hoy en día nos agotamos las balas, ¿no? Por así decirlo. Es decir, adelantamos tanto en esta pandemia como creadores de contenido, como creadores de software, creadores de aplicaciones, creadores de videocontenido, ¿no? De multimedia, que ya pareciera que el Internet aburre, porque ya esa creatividad se nos está terminando. Y ahora va a tener que venir la creatividad de la formación híbrida y los contenidos híbridos. Me regreso para acá. Bueno, y justamente hablando de esa parte, igual les voy a compartir el Padlet que está aquí, todo este que es el recurso con el que les estoy presentando. Les recomiendo bastante ver esta conferencia que justamente ahorita se está llevando a cabo, ya ni recuerdo, creo que sí, estoy perdida en el espacio, pero la Feria del Libro de la Ciudad de México, y hay una serie de conferencias, y dentro de esas conferencias encontré justamente la conferencia de libros digitales. Es una muy buena charla entre 3 mujeres especialistas en el área, escritoras, editoras, etcétera, donde hablan de términos, de preguntas de libro, ¿no? Con esto voy a introducir hacia el libro. Nos dicen, ¿qué son los libros? ¿Para qué usamos los libros? ¿Cuál es la intención de utilizarlos? Hay algo que hemos perdido y es la confianza, ¿no? Y eso es un tema que va hacia todos lados, hacia el desarrollo de tecnología, el desarrollo de seguridad, el desarrollo de espacios de confianza. Dentro de ello, pues podemos destacar cómo los libros pasaron de su versión física a su versión digital y hoy en día no podemos encontrar más bien ciertos libros digitales, perdón, impresos y los tendemos a encontrar digitales. Por ejemplo, el ganador del Premio Nobel de Literatura de este año, que no puedo pronunciarlo tampoco, pero vamos a llamarle Gurna, fue premiado, ¿no? Por Premio Nobel de Literatura, pero curiosamente este libro más bien, no se encuentra impreso en México todavía. Entonces, para las personas que son o que somos muy de ver las primicias, tenemos que leerlo en el idioma inglés y a través de el dispositivo móvil, porque no está la versión impresa todavía, ¿no? Entonces, algo que está pasando con los libros es que hoy en día vamos a encontrar que vamos a tener que comprar los libros digitales forzosamente y vamos dejando atrás pues el libro impreso. Pero no en el sentido de dejarlo atrás totalmente, sino que hay una tendencia bien interesante al costo, a los costos del libro, costos editoriales, a la confianza, al sentido de productividad que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? El estar produciendo continuamente, que tiene que ver con los youtubers y cómo ya publican su libro sin tener algún contenido concreto, pero que aún así pueden considerarse como parte de lo mainstream, ¿no? Pueden considerarse parte de esta cultura popular, ¿no? Y subrayo aquí el concepto mainstream. Cuando escuchen mainstream significa convencional y es lo que la mayoría de las personas les gusta y tienden a comprar este tipo de libros, ¿no? Que está en boga. Y bueno, también podríamos
dividir al tipo de público que compra este tipo de libros, con qué sentido y si tiene la capacidad monetaria de comprarlos. Otra de las situaciones que hablan en esta pequeña charla, conferencia, es sobre el poder de la academia, el poder de los grandes ilustrados y de las editoriales. Hablan de un desvanecimiento total del poder de quien escribe, de quien publica, de quien edita. Y eso creo que es muy interesante, muy necesario, quitar el poder un tanto a esta, lo que llamamos el poder de los intelectuales o de esta cuna intelectual que solo está esgrimida dentro de una taza, ¿no? Hay una tacita que se meten y ahí están discutiendo entre ellos. Eh, y por otro lado, pues ya cualquiera puede publicar, ¿no? Entonces, ese poder que se le está quitando al intelectual se está haciendo porque hoy en día, si nosotros vamos a Gandhi, ¿no? Y por ejemplo vemos, no sé, los libros digitales, libros electrónicos, nosotros vamos a poder ver, en este caso creo que Gandhi no tiene tantas referencias, pero podemos opinar y calificar, ver el comentario del libro y consumir a partir de lo que nos dice esos comentarios del libro. A eso se refieren con quitar el poder de los intelectuales y que las personas ya no se van por el nombre de la persona o por el nombre del libro o por lo que dice, ¿no? Nuestro libro, que es lo que nos promete que vamos a consumir, sino los comentarios que tienen en esos libros en digital y si me animo o no a partir de la experiencia de otros. Eso también se vuelve bastante interesante. O el caso de Julieta Venegas, ¿no? Tijuanense, que es escritora, que es, perdón, lectora activa, que empezó a escribir, ¿no? Hermosamente todo lo que pensaba de los libros, y si no le gustaba uno, aunque fuera de Gabriel García Márquez, o si era de Octavio Paz, o si era de Juan Rulfo, escribía lo que pensaba, lo que sentía, y eso es otra forma de tener un poder, una voz muy interesante. ¿Qué es lo que está pasando con los youtubers hoy en día? Que se están viendo como no digamos los intelectuales, pero sí las voces que se les presta atención dentro de un medio digital, ¿no? Como son los podcasts también. Los podcasts resonaron en 2020, 2021 y pues tendríamos que hacer el análisis de qué tanto va a durar esta nueva modalidad y preguntarnos también sobre los audiolibros, las librerías, la función de la librería, entre otras cosas. También podemos mencionar a Wattpad. Para quien no conozca Wattpad, Wattpad es un lugar donde ustedes pueden escribir de forma gratuita y subirlo, armar su libro, o bien leer lo que otros han leído. Y entonces, y esto es gratuito, ¿no? Es una comunidad básicamente para navegar, para leer, y a esto se refieren también con esa pérdida de poder de las grandes editoriales, pero también hay una pérdida dentro de eso que tiene que ver con la edición del libro, la ortografía o las cuestiones ortotipográficas. Hay una serie de elementos que pareciera que no importan, pero que estamos haciendo que nuestros usuarios lectores, nosotros como lectores, seamos un poco más entre exigentes en cuanto al tipo de contenido, o sea, que nos llame la atención, que nos dé el placer, el goce, pero que también nos active la dopamina, ¿no? De nuestro cerebro, enamorarnos del libro para luego dejarlo fogosamente ahí guardado. Y por otro lado, pues también en este sentido, consume a veces literatura muy simple, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté mal, se lee mucho, se dice que nuestras generaciones no leen, pero pues leemos demasiado y leemos todo el tiempo y en todos lados y estamos pegados a la letra, de hecho, ¿no? Con nuestro celular llevamos las letras en nuestra mano. Entonces ahí hay muchas situaciones muy interesantes a discutir que tiene que ver con la confianza del lector, que ya es un lector, podría llamarlo yo un lector empoderado, un lector que decide, un lector que ya no avisa que va a leer, que no va a leer. Y también están
los movimientos de mujeres que estamos tratando de leer mujeres, y también están algunas otras situaciones que tienen que ver con esta representación de la mujer en la literatura, en la lectura y en los procesos de comunidad lectora, ¿no? A mí me impresiona mucho lo que ha estado pasando en Baja California, en Tijuana, en Tecate. Si ustedes no conocen, también hay una escritora, poeta, poetisa, en Tecate, Andrea Latam. También está Cristina Márquez en el desarrollo de poesía, con Yo Lolita. Hay mucha literatura, se podría decir, baja californiana. No vamos a hablar de la calidad, sino de las intenciones. Está el grafógrafo, por otro lado la librería. El pasaje Rodríguez guarda muchos secretos por ahí de libros. Hay muchos libros nuevos, usados, con historia, ¿no? Que se encuentran ahí, que se encuentran esos espacios, y que aparentemente pareciera ser la apropiación de la comunidad, lo único que podría rescatar los espacios de lectura, a partir de que entendemos que cualquiera puede publicar. ¿Y por qué se dice que cualquiera puede publicar de forma sencilla? Aparte de que existen estos espacios digitales como Wattpad, también existen espacios como academia.edu, que bueno, a mis alumnos ya les he hablado de esta parte, y que en academia.edu nosotros como escritores de academia podemos comenzar a publicar nuestros artículos o subir nuestros artículos para que lo puedan leer otras personas de diversas universidades sin necesidad de acudir a una revista intelectual o una revista con arbitraje, ¿no? Que tiende a ser un punto muy interesante con esta discusión dialéctica de lo que pasa con el CONACYT y lo que pasa con todas estas acreditaciones o formas de considerarse académico o intelectual, ¿no? Ese sería otro punto bastante interesante a cuestionar a la academia, y por eso se llama academia.edu, pero es muy interesante cuestionarlo, y al mismo tiempo hacer una cultura en los alumnos universitarios y de posgrado para que publiquen en este tipo de espacios, no solamente en espacios arbitrados. Si a veces no aceptan nuestras publicaciones, podemos subirlas, habilitar los comentarios y recibir retroalimentación de otras personas que no nos conocen, ¿no? Y quizá esa sea una forma de internacionalizar los conceptos y también compartir y hacer un poco más grande la crítica. Entonces vemos que hay pros y contras en todo este movimiento, ¿no? De lo digital. Por otro lado, si nosotros vamos a Indautor, en Indautor nosotros podemos ver los costos de publicación para la validación de un libro, ¿no? Vamos a ver por acá, están las tarifas. No lo tengo en la mano y bueno, lo voy a encontrar fácil. Igual luego lo pongo en el Padlet, pero les sale alrededor de 500 pesos más o menos el costo de validar su libro de ISBN, de obtener su ISBN. Y esta es una agencia que está. Y llenar un formulario. Ustedes pagan y llenan un formulario y lo envían por DHL. En realidad es una forma muy sencilla de hacer, de evaluar su arte, su libro, y que tenga ese sello, ¿no?, de ISBN, que esté registrado ante los derechos de autor para que no se los plagien. Y ya con ese ISBN, esa marca de registro, ustedes lo pueden publicar por donde sea, digital, físico, lo pueden imprimir, lo pueden ahora sí dejar, ¿no?, por todos lados, pero todo dependerá de la intención de la persona, del creador, de lo que quiera hacer con ese ISBN, con esa obra que ha realizado. Muchas personas solo quieren publicar su biografía, sus memorias para su familia. Esta es una opción, ¿no? Hacerlo en Word o en Google Docs o en alguna otra herramienta que ahorita vamos a ver, y empezar a publicar sin ningún problema. Y esto ya quedaría registrado en los derechos de autor. Entonces, creo que hay formas muy sencillas, muy sencillas de hacerlo, ¿no?
y una de esas es el ISBN. Y otra de las preguntas es, ¿se avecina el fin de las editoriales? La respuesta podría ser no, solamente están cambiando de formatos. Antes se hablaba mucho de este miedo a que se terminaran las editoriales que ya no funcionaran. Este es un artículo muy curioso, es del año 2012, y pues mencionaban de las grandes pérdidas, ¿no? De las editoriales. Una de esas editoriales fue Random House, que fue consumida por Pearson, ¿no? La compró Pearson y cambió todo ese esquema, ¿no? Digital. Pero otra vez, con esta situación de la pandemia, vamos a encontrar personas que más que nunca van a requerir todas las herramientas en físico y otras personas que lo van a requerir completamente digital. Y nosotros debemos actuar, pues dependiendo del contexto, ya sea como profesores o como difusores culturales, como difusores de lectura, como editoriales, como librerías. Debemos actuar según pues a nuestro usuario, a nuestro contexto, qué es lo que necesita y qué es lo que pide. Y en este sentido, en el sentido educativo, pues tendremos que sí o sí ver esas otras formas en las que pueda tener un menos coste la difusión de la literatura, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo. Nada más para hacer una breve nota, eh, en el siglo XXI es cuando surgen los llamados libros enriquecidos, que son libros en PDF que también tienen actividades, como les había dicho, que diversas editoriales han tomado esta forma de la venta de sus libros digitales. Les dan su libro digital, pero también les dan su libro físico, los dos libros, y pues esos son los llamados nuevos formatos de lectura. Estos nuevos formatos de lectura que tenemos por aquí, aparte de Academia que ya había mencionado, pues está Kindle y está Kobo. Y también uno que me gusta un poco más en lo personal es Google Play Libros, pero hay de todo, ¿no? Kindle, para los usuarios asiduosos de la tecnología, pues es un aparatito muy parecido al iPad o a alguna tableta, donde ustedes van a leer y leer y leer, y es exclusivamente para libros, ¿no? Libros electrónicos. Estos libros electrónicos están en su único formato, que es el EPUB. Cuando encuentren un archivo por la web que diga EPUB, pues se va a referir al formato de libro que se lee en Kindle o que se lee en Kobo, que es otro aparato para lectura específicamente de libros. En lo personal casi no me gusta, pero sí leo mucho en línea. Estoy considerando comprarlo, estoy considerando ver esa parte, sobre todo porque hay muchos libros que en la actualidad ya no se encuentran en forma física y que muchas editoriales se están fundando desde el inicio a partir de la comercialización digital. Una de las otras desventajas del libro digital sería que no podemos copiar y pegar en un USB ese libro y mandárselo a quien queramos, sino que es exclusivamente ese librito, lo marcan, es seriado y solo se puede leer dentro del sistema donde lo bajaste. Por ejemplo, hay libros que yo solo puedo leer en Adobe Digital Editions. Por ejemplo, tengo los libros prohibidos en Francia antes de la revolución de Robert Darnton, pero pues solo lo puedo leer aquí, ¿no? Solo lo puedo leer en esta computadora y pues tienen sus situaciones. El Kindle y Kobo, que es el otro formato que tenemos por acá, el otro hardware, son los dos que más se venden. Existen otras versiones un poquito más piratas. Los usuarios dicen que es mucho mejor Kindle que Kobo. He revisado muchos videos al respecto, precisamente porque pienso en la compra de. Y Kobo puede ser un tanto caro también, o sea, no tiene nada que ver el precio. Y Amazon, el
Kindle que tenemos por acá, pues ronda más o menos desde 1,500 pesos en adelante. Son caros, la verdad, ¿no? Lo positivo, podemos decir, ¿no? Positivo, como usuarios de la internet, es que tenemos muchos EPUBs gratis. Y también existe algo que se llama, en positivo, entre comillas, piratería, ¿no? La piratería de EPUBs. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos convertir libros o formatos PDF a formatos EPUB. Y esa forma para convertirlos lo pueden hacer utilizando algo que se llama Calibre ebook. En esta página que está aquí, ustedes pueden convertir, pueden descargar este software y convertir cualquier PDF en EPUB y leerlo en su Kindle o leerlo en su Kobo o leerlo en cualquier tipo de dispositivo que permita leer ese formato. Entonces tenemos como muchas situaciones, ¿no? Demasiadas situaciones que van en torno al libro, la historia del libro, y cómo al final sí nos marca, sí nos cuesta, sí es un problema, sí es una situación. Y por otro lado, como les mencionaba, ya hay posibilidad de que ustedes publiquen a través de Amazon y ellos hacen el proceso de ISBN gratis y ustedes pueden publicar su libro gratis desde esta página que se llama kdp.amazon.com. Y ustedes pueden subir su texto en formato .doc, que es de Word o desde Google Docs, subirlo a esta página, obviamente se loguean, entran, y una vez que ustedes ya tienen listo su libro, incluso le pueden, por ejemplo, puede ser solo un ebook, pueden ser vendidos a través de Amazon, ¿no? Esa es la forma en que muchos han optado, muchos de nuestros conocidos quizás en el ambiente cultural tijuanense, se han topado con estas opciones y han promovido pues su libro o promueven su libro a través de la opción de las plataformas digitales, de Kindle y más. Lo que nos deberíamos estar cuestionando es esta situación donde el autor también está perdiendo fuerza y pareciera que el usuario no ve la importancia de la escritura, no ve la importancia de la capacidad que se puede desarrollar en un libro o a través de un libro y que tengamos un escritor que sea valorado. Entonces, esta masificación de los libros digitales, ¿no? Esta forma nos lleva pues a replantearnos el uso del libro, el uso del libro digital y la facilidad que tenemos para decidir, para imponer, sobre todo en esta era de la cancelación muy sonada en Internet, que significa que por cualquier situación que no es considerada correcta dentro del ambiente digital, se cancela o se deja de seguir a ese personaje o figura pública. Caso de la escritora J.K. Rowling, ¿no? Escritora, creadora de Harry Potter, que ahorita está vetada de ciertas comunidades y que es muy interesante porque a ella le siguen pagando, ¿no? Le siguen pagando por sus libros, por sus películas, por sus guiones. Y bueno, ahí entramos a otros debates que también pueden causar mucho interés. ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues es que tenemos todavía más. Tenemos Google Play. En Google Play nosotros también podemos comprar libros, así como en Amazon podemos comprar libros. Aquí tenemos libros desde 11 pesos. Yo he comprado algunos libros que hemos leído en clase, libros que ya no he podido conseguir. Por ejemplo, Las cosas del decir es un libro muy caro, pero muy caro. Y lo pude conseguir a unos 200 y tantos pesos en versión digital, pero este libro en internet, dependiendo a la fecha de circulación, estaba más o menos en 1,500 pesos. Pueden encontrarlo desde 800 pesos, pero pues es un libro muy caro y muy necesario dentro del área del análisis del discurso, por ejemplo. Y pues es muy bonito para leer, digo, es una buena forma de leer y una buena forma de tener el texto en todas partes, en el celular o en dispositivos como tabletas. Y una de las facilidades de Google Play
no porque sí me gusta, es que podemos descargarlo en cualquier formato y eso me gusta un poco más, ¿no? Aquí está como PDF, como EPUB, y eso hace que sea más fácil su lectura, el difundirla o el pasarla. Este tipo de libros todavía se pueden copiar, por ejemplo, pero es muy interesante que en este caso sí se puede hacer y con las versiones de Gandhi, de Amazon, si se te olvidó o te robaron el celular y tenías 50 libros digitales, pues ahí quedaron, ¿no? Porque el código sí, de enrolamiento del libro se va directamente a la serie del dispositivo que nosotros tenemos. Entonces está muy complejo esa parte, sobre todo cuando no tenemos los recursos para estar comprando también libros digitales que no son muy económicos. También Apple lanzó su propia plataforma, no solo Amazon, Apple también tiene su propia plataforma para que ustedes puedan ir y crear su libro, ¿no? Ellos también eh, te dicen cómo crear un libro en EPUB, elegir plantillas y hacer tu propio libro. Otra forma de hacer tus propios libros es a través de Canva. Canva es una página de internet donde podemos crear literalmente la portada y el libro. Entonces puedo ir a diseño un libro digital y puedo empezar a escoger una portadilla. Ahí está, listo. Ya empecé, ¿no? Y lo más interesante es que lo hace muy intuitivo. Y miren, queda bien lo de abajo, ¿no? Son para todos. Y aquí lo voy a poner por Carla Ruiz. Listo. ¿Y ahora qué, no? Ahora le podemos agregar páginas, podemos adjuntar algún archivo y por lo menos con y esto es gratuito, con esta versión por lo menos ya podemos exportarla o descargarla y en PNG, JPG, etcétera, y ya la podríamos adjuntar, por ejemplo, como portada en Amazon, ¿no? Y hacemos que todo salga gratuito, pero obviamente Amazon se queda un porcentaje muy alto de lo que publicamos. Entonces, para publicar, en realidad lo que se necesita son las ganas y el sentido de publicar. Una es si quieres tener eh, la vida como escritor, escritora, y otra cosa es solo quiero publicar un libro, solo tengo esas ganas de hacerlo. Eso es muy diferente y creo que la opción gratuita es buena, pero cuando queremos dedicarnos a la escritura y al desarrollo de libros, pues es otra cosa. Ahora, como profesores, ¿qué podemos hacer con esto? Creo que esto es una excelente herramienta para hacer compendios de lectura y que lo puedan leer en cualquier lugar. Y no solo compendios de lectura, que muchos ya los hacemos, ¿no? Y que no sabemos a dónde subirlo. Yo, por ejemplo, subí un compendio de lectura, no es el mejor compendio de lectura, pero pude subir mi compendio de lectura, tengo 2 mensajes, excelente, y no los he leído. He hecho un compendio de, déjenme ver cuáles tengo. Ahí está. Bueno, creo que ahorita estoy perdida, pero tengo un compendio de lectura latinoamericana con un enfoque un poco más de literatura femenina. Incluyo todo tipo de literatura, pero un poquito más de literatura femenina, de cuentos cortos, poemas y prosa. Y algo que podía hacer en un futuro es hacer algo más grande, que la letra sea más grande, hacerlo con dibujos, incluir dibujos de mis alumnos y que un proyecto sea crear un libro y que sea publicado para la escuela. Es decir, hay formas de incentivar el desarrollo, la creatividad, etcétera, que podemos hacer pues muchísimas cosas para ellos, ¿no? Y por otro lado, tenemos bueno, es que aquí les dejo muchas formas de crear libros, ¿no?
Por otro lado, tenemos las plataformas digitales, tecnológicas, llamadas LMS. Tenemos los llamados de moda entornos personales de aprendizaje, donde ya no solo significa que en el salón o en el ámbito educativo vamos a desarrollar a través de un libro, un PDF o un EPUB, sino que ya tenemos muchos ambientes de aprendizaje, ¿no? Tenemos Pinterest, tenemos Edmodo, tenemos WordPress, tenemos páginas de Google para crear páginas web de Google, tenemos foros en Google, de hecho, tenemos Skype, tenemos Messenger de Facebook, tenemos Instagram, TikTok hoy en día, y a eso se le llama entorno personal de aprendizaje. Buscar que el alumno se halle en esos entornos y poder conseguir otra forma de interactuar con el libro. Ahora, dirán, ¿por qué estoy diciendo libro? Bueno, porque si nos ponemos muy derridianos, diríamos que todo es libro, ¿no? Todo es texto, por ende, todo es un libro. Y todas las herramientas al final, en todas, leemos. Si vemos un video, leemos la corporalidad de la persona, leemos lo que nos está expresando en todo su contexto, ¿no? Eso le llamamos lenguaje. Entonces, básicamente, todo lo digital es lectura, todo es interpretar. Los emoticones es otra batalla, pero los emoticones, los GIF, los memes, son otra forma de comunicación que bien lo sabemos y que debemos aprovecharlos en todo momento. Sin embargo, nada sustituye a la lectura compleja, académica y de desarrollo cognitivo profundo, ¿bien? Entonces tenemos muchos lados de donde comer de diferentes formas, pero el libro, lo académico, es otra forma de vivir, es otra forma de interactuar, y eso sobre todo hay que preguntárselo o repreguntarnos cómo funciona, sobre todo para entornos universitarios, que es bastante complejo. Y bueno, también por acá les dejo otras páginas. Hay profesores que hacen recursos digitales. Ustedes pueden descargar hasta presentaciones y actividades digitales. Existen esas páginas para crear libros para niños, para adolescentes, y que los venden en ciertos dólares, ¿no? Ahí está, $4.50, etcétera. Entonces, creo que eso es bien, bien interesante, de poder comprar hasta material didáctico digital. Y por otro lado, que es un negocio, apúntenlo, ¿no? Por ahí, es un negocio de vida, de alumno. Y por otro lado están las plantillas gratuitas, ¿no? Que son las plantillas de presentaciones, y podríamos hacer libros donde ellos involucren, nuestros estudiantes, nuestros compañeros estudiantes, nuestros compañeros niños estudiantes, y que se involucren a desarrollar su libro digital. Eso también puede ser parte de un proyecto de una semana, puede ser parte de una forma de involucrar la creatividad con la relación del arte de crear, ¿no? Y también podríamos hacer libros poco a poco, como profesores, si ya utilizamos un compendio de lectura, mejorar la edición, el diseño, cada vez que los utilizamos, ¿no? Entonces, esas serían como, eso es lo que sería parte de entablar esta conversación de los libros, sin olvidar que existen muchas herramientas digitales como Canvas, como Sakai, como Blackboard, que ya tienen sus propias herramientas de creación de preguntas, o bien, por ejemplo, creando un podcast. En este caso, en mi caso, terminé creando junto con otras profesoras una página para que puedan recibir cursos de ortografía básica y de Google, que no hemos terminado del todo, que tiene sus detalles, sobre todo por la programación, la edición, etcétera. Y también tenemos algo que casi no habíamos visto, que se llaman, en vez de audiolibros, que ese es otro tema muy importante, cómo los audiolibros nos ayudan a adelantar cosas. Y creamos esta página de contexto podcast, que no es un podcast, más bien es una audioartículos, que lo abrimos para que los alumnos escuchen los artículos
de universidad, porque suelen no leerlos, ya sea porque trabajan, ya sea porque algo pasa en su cuerpo y en su vida y en su mente que no se puede acercar, que algo pasa que se cierra a los conceptos. Y el audiolibro o el audioartículo es una buena forma de acercarlos a artículos académicos, que es otro de los temas que hemos ido perdiendo al paso del tiempo, ¿no? Que los académicos, esto de hacer libros, pues se van haciendo vicios también de la creación de libros, vicios de la creación de artículos, y bueno, es otra forma de mantener esa discursividad y esta situación de compartir la literatura, la lectura académica, ¿no? Porque al final vamos a ser profesionales del área, no somos nada más asiduos lectores porque nos gusta, sino porque tenemos que ser expertos en nuestra materia. Que ahí es donde está la diferencia de cuando eres un lector por gusto, porque decides leer, a sentarte y tomarte un cafecito, y la lectura por un tanto responsabilidad, ¿no? Y bueno, el punto en este sentido, para cerrar y ver si hay alguna duda o pregunta, el punto está en la función de la herramienta, cómo la utilizamos, de dónde vienen nuestros valores, nuestro sistema de responsabilidad, de compromiso, de confianza, ¿no? Y bueno, pues espero haber hablado de algo que les sirva y que tengan un poco más clara la visión del libro, ¿no? Sin hablar de la historia del libro, que es un tema que me gusta mucho. No sé si alguien aquí tenga dudas, preguntas, estimados. Ninguna duda, todo bien, como en clase. Qué cool. Algo que les sea no sé, algún dato que podamos compartir extra. Bueno, pues eso sería todo, compañeros. No sé, alguna otra situación. Sería todo por nuestra parte. Las publicaciones, estoy leyendo Facebook. Lo bueno. La maestra Cristian habla de preguntas sobre las publicaciones de open source. Sí, las open source que más o menos he mencionado es, por ejemplo, academy.edu o academia.edu, que es totalmente gratuita, puede publicar ahí sin ninguna restricción. Para vender el libro, lo podemos publicar en esta página que se llama Kindle, para la publicación directa. Esa es otra forma de publicar, pero pues obviamente esto está a la venta. Otra forma de publicar de forma gratuita es la que mencionábamos voy hacia arriba. Es este de acá, bueno, esto no lo mencioné, pero Google Code tiene esta página también donde podemos publicar de forma gratuita. Y la otra página que es el de la primerita que mencioné, que es Wattpad, está por aquí.
aquí pueden publicar, solo se loguean con su Facebook y pueden publicar completamente gratuito y pueden leer todo lo que suben en la web. Y también hay otras comunidades, ¿no? de escritores y de lectores, que es bien importante. Y tal vez el extra que les quisiera decir es que si son escritores o tienen a ser escritores, yo les recomiendo mucho la aplicación de Notion, que es un organizador de tareas para los que les gusta que todo esté muy bien organizado. Notion es un organizador de tareas, pero también organiza muy bien los capítulos del libro, se puede organizar muy bien líneas del tiempo, calendarios, es muy parecido también a aplicaciones que sirven para trabajar en equipo y pues pueden hacer hasta listados, es un poco más integral o integrativo. Y el otro que es para escritores se llama Scrivener. Es una súper aplicación hechos literalmente para los escritores asiduos en esta área, ¿no? Que les gusta mucho escribir. Es la aplicación por defecto, por ejemplo, de J.K. Rowling o de otros escritores ya que tienden a escribir mucho, ¿no? Tienden a dedicarse a eso. Este de acá, pero este no es gratuito. Notion sí es gratuito y este no es gratuito. Adrián dice, bueno, no sé si con eso contesto y es útil, ¿no? Adrián Becerra me dice que qué utilidad y hasta donde quiero llevar mi intelecto. El área de profesionalizar la lectura y concebir por cuenta propia es universalmente parte de la curiosidad de cada lector, indagar, explorar, es hasta la mente puede inclinarse. Claro, pero todo depende también, y bueno, más bien, y todo depende también de la visión y de la intención que tiene cada lector, ¿no? También tiene que ver con los procesos cognitivos de cada lector, y eso tiende a ser difícil porque, por ejemplo, cuando vamos a enseñar a universitarios a involucrarse en la lectura, una de mis técnicas es empezar leyendo, sobre todo en primeros semestres, es leyendo literatura infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un proceso que dice Roland Barthes, ¿no? Y que tanto lo tengo este semestre, eh, sobre el placer y el goce de la lectura. Y es bien importante no causar y limpiar o limar también esas asperezas con cariño sobre el odio a la lectura. Nos dice por acá Paola Delgado, por el momento el acercamiento a las herramientas digitales, en este caso los libros, es por parte de los docentes, es decir, informarse por cuenta propia. Se refiere a si los docentes tienden a, si hay como formas de que el profesor pueda acercarse a este tipo de desarrollo digital, cuáles son las opciones más o menos. Hay una escasez, definitivamente hay una escasez de formación docente en el área de tecnología educativa y creo que es un área que debemos explotar y que deberíamos hacer un laboratorio de tecnología en la facultad. Eso sería uno de mis más grandes sueños o en algún lugar, pero sí desarrollarlo porque precisamente eso nos falta bastante. Y sobre todo también nos falta para llegar a la crítica, ¿no? Apenas estamos conociendo los dispositivos y en la Ciudad de México ya están hablando de cuál es la consecuencia de usar esos dispositivos y nosotros apenas los estamos conociendo. O sea, ¿qué es Notion? ¿Qué es Scrivener? ¿Qué es Wattpad? ¿De qué están hablando, no? Ahí tendemos a no darnos cuenta de la parte de universalidad digital. Es bien complicado. Yo creo que una de las básicas para fomentar la lectura en adolescentes y adultos es leerse el Fondo de Cultura en la versión de niños.
de niños desde los que aprenden a leer hasta los que ya están grandes para leer, y los libritos de adolescentes son ideales. Y también ir a los espacios a leer, ir a sentirse en el ambiente de lectura, porque es bien diferente leer en un ambiente donde no me puedo concentrar o donde no me siento intelectual, ¿no? Entre comillas intelectual, pero donde no me siento parte de la cultura de la lectura. Y eso tiene que ver con las emociones, ¿no? Cómo sentir de cerca y cálidamente la lectura y la literatura. Entonces hay que ir a los espacios. Y lo malo es que eso requiere inversión, ¿no? Económica. Si no se puede, entonces, si ya sabemos que eso hace falta en nuestra comunidad, podemos empezar a crear un espacio en nuestra comunidad. Y esa va a ser una forma de crear comunidad, pero también de empezar a leer, porque nosotros como universitarios nos vamos a comenzar a ser responsables de compartir, de llevar la solución y de tener una meta de vida también, que mucho se está perdiendo ahorita, ¿no? Creo que el alcanzar una meta de vida se está volviendo un problema. Edgar, sobre lo de poeta y poetisa. La versión correcta es poetisa, porque se le designa a la mujer. El escritor puede ser poeta, pero la mujer es poetisa, porque, bueno, estamos divididos ahí en la definición gramatical. Entonces, lo correcto es poetisa, por eso lo corregí, pero pues, cuestiones de lenguaje y género, que no voy a entrar ahorita, tanto discusión, ¿no? Este, sí, voy a compartirles en este mismo chat, les voy a compartir en el chat de Facebook y en el chat de acá, el Padlet, para que vean todas las opciones, ¿no? Eh, Curiosamente, Gloria Ellen pregunta sobre los derechos de autor. En Kindle, por ejemplo, aquí, ya hacen lo del ISBN gratuito, ¿no? Ya hacen el proceso. Pero como les digo, si ustedes publican en academy.edu o academia.edu, ustedes ya tienen una protección de su texto, porque aparece cuándo lo subieron y aparece esta reflexión de que no cualquiera lo va a poder tomar, copiar y pegar, sino que usted ya aparece y puede pelear ese texto, ¿no? Discutir sobre ese texto y podrían verificar el plagio. Por ejemplo, en Blackboard, en la plataforma Blackboard como profesores podemos identificar el plagio a través del software bueno, la aplicación que se tiene instalada, que es Safe y Safe, algo así por el estilo, y allí pueden precisamente ver en este tipo de páginas si están causando plagio. Por eso cuando un profesor les dicen, es que estás causando plagio, bueno, una de esas herramientas que se utilizan en Blackboard es para ver si ustedes copiaron y pegaron de este tipo de plataformas. Y en Wattpad pasa lo mismo. Podríamos decir que hay no se marca totalmente que ustedes tienen un ISBN, ¿no? Lo reglamentario para proteger los derechos de autor, pero sí hay una preprotección de los derechos de autor, ¿no? Como una base de que ustedes están publicando en un lugar. Ahora, si es algo que les importa y que ustedes aún así quieren publicar, pues les recomiendo ir directamente a Indautor. Y déjenme ver si logro verlo. Aquí está, miren. Personas físicas solo necesitan la identificación oficial del solicitante, la solicitud del ISBN, que es el PDF, y el comprobante de pago de derechos. El costo, vean esto, el costo del ISBN para que no les roben los derechos de autor, sobre todo del título del libro, es de 240 más 173 para obtener el certificado. ¿Ok? Se paga en el banco, lo imprimen y llenan esta hojita con todos los datos para solicitar su ISBN. Entonces, hay muchas formas, no es caro, o sea, yo sé que a veces como estudiantes no tenemos la economía, pero no es caro. O sea,
hay ignorancia, pero no es caro. Y por otro lado, otra vez, el análisis y la crítica que debemos de tener a todas estas publicaciones que se hacen y que no terminan en ningún lado y que el autor está perdiendo el poder de lo que dice. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo se conforman las comunidades, ¿no? De lectura, comunidades de escritores. Y como les digo, en Tijuana existen movimientos de la intención de desarrollar comunidades lectoras y de poesía, que es una de las más difíciles. Entonces, eso es lo importante, el saber que existen y saber que ustedes mismos lo pueden hacer, no tienen que contratar a nadie. El punto es, solamente quieren publicar, quieren crear un editorial, quieren crear comunidad. Hay una decisión que debemos de tomar ahí, ¿no? Sí, definitivamente concuerdo con Adrián en el chat de Facebook, nos dice que el proceso generacional se ha absorbido por la tecnología en estos últimos 5 o 6 años, que hay que tener estrategias sólidas, cuestionamientos, pensamiento crítico, etcétera. Y pues sí, ¿no? Hay que ahondar en el desarrollo de ese cuestionamiento crítico y eso tiene que ver con que el profesor es un guía del conocimiento y por tanto se tiene que adelantar a leer, eh, se tiene que adelantar a buscar y se tiene que adelantar a ser parte de estas comunidades digitales también. Es un trabajo muy grande. Las portadas de Canva, si tendrían algún problema relacionado con los derechos de autor, en este caso, no, dependiendo de la cantidad de lo que se use de Canva, no pueden ver todo lo que se hace en Canva. Si son diseños sencillos, también lo podrían hacer en Word o lo podrían hacer en cualquier otro formato, sobre todo si no utilizan sus imágenes predeterminadas, pero las imágenes que utilizan son open source, entonces las pueden usar sin ningún problema y además el diseño al final es de ustedes. Aquí la diferencia es dónde lo hacen, ¿no? Puede ser Canva, pero también puede ser Adobe Illustrator, puede ser Photoshop, puede ser CorelDRAW, puede ser incluso si van a hacer algo en Canva, yo les recomendaría hacerlo en Google Slides. Y en Google Slides pueden cambiar las medidas de la hoja, pueden ponerla vertical. O sea, hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Bueno, no se tiene que dar atribución a esa plataforma en la hoja de datos editoriales. En diseño, no, porque es un medio, no es no contrató a nadie. No hay en sí una compañía que lo esté haciendo en ese caso, en ese caso específico. Es como decir que escribió en Word, porque es lo mismo, es un software de edición. Y en este caso existe un software de edición de imagen y de ilustración. Em, ajá. Digo, tampoco es como para que se pongan en Canva a hacer todas las portadas editoriales. Hay otras formas más seguras de hacerlo, ¿no? Como Google Slides, que tienen casi la misma forma. En todo caso, cuando se empieza a distribuir, habría que leer nada más los derechos y permisos de Canva sobre la libertad creativa y lo que ellos sí hacen, que es la iconografía. La iconografía ellos sí lo hacen y ahí tendrían que ver si hay alguna restricción de iconografía, ¿no? Porque eso sí lo podrían notar que lo están copiando, divulgando. Bueno, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Va. Pues bueno, sería en realidad todo por mi parte. No sé si tengan alguna otra duda.
pero sería todo lo que tengo. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias a mis compañeros alumnos que están aquí. Y pues nos vemos